y esto va a ser Y2, ¿vale? ¿Por qué Y1 y Y2? Porque pues estoy midiendo Y hacia abajo va a ser profundidad, ¿vale? ¿Sí se entiende por qué puse Y1 y Y2? Sí, profe. Vale, entonces, después, yo también sé otras cosas, sé que la presión aumenta conforme me sumerjo en un fluido. En este punto voy a tener una presión 1 y en este punto voy a tener una presión 2, ¿de acuerdo? Vale, entonces con eso voy a poder, o a partir de eso voy a poder deducir el gradiente de presión. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerdo, creo que en algún momento les encargué que buscaran un diagrama de cuerpo libre, ¿no? O cómo se utilizaba. Vamos a aplicarle diagrama de cuerpo libre a ese elemento. Entonces dibujo mi elemento de este lado, ¿sale? Pero en un elemento de estos, para hacer un diagrama de cuerpo libre, solamente me es posible dibujar fuerzas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué tipo de fuerzas actúan sobre esa cosa. Para empezar, les voy a ayudar con la más fácil, que se llama peso, ¿sí? Y por lo regular va hacia abajo. Ahorita no tengo algo por aquí, no me trazo. Vale, tiene una llamada rara. Entonces, estaba aquí admitiendo los compañeros, permitirlos, permitir. Estaba viendo que tenía el peso, ¿sale? Ahí está, el peso. Ahora, ¿existen otras fuerzas que actúen sobre esa cosa? ¿Qué dicen ustedes? Les dije que era una especie aquí, como de cubo extraño. ¿Sí se actúan otras fuerzas sobre el cuerpo, chavo? Pues sí, ¿no? Sí, pero aquí la pregunta es, ¿cuáles? Voy a borrar eso. Lo puse ahí. Ahorita lo checamos bien. Vamos a imaginarnos. Siempre me gusta dibujarlos aquí, ¿no? Que ustedes están aquí primero, en la superficie, y después se van hasta acá abajo y por aquí están. Profe. Mande. Es que unos compañeros y yo entramos un poco tarde y la verdad estoy como fuera de contexto. No sé de si tenemos algún problema o es un repaso perdón, es que... Estamos deduciendo el gradiente de presión a partir de un fluido en reposo en el cual seleccioné ese pequeño elemento diferencial y puse mi sistema de referencia a mi conveniencia. ¿Por qué a mi conveniencia? ¿Por qué ¿Sale? Profe, perdón. Mande. ¿Y esto es parte de la práctica o...? Así es, Ok. es parte de la práctica. ¿Sale? Ok, Vamos gracias. a hacerlo ¿Qué, perdón? aquí. Se trabó. Se trabó, creo que es mi internet otra vez. No, les decía que ya vamos a continuar en esto, ¿no? Que es el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿sale? ¿Qué va a pasar, chavos? ¿Qué van a sentir ustedes? Van a sentir mayor presión conforme se van sumergiendo en el fluido, ¿sí? Sí. Sale, entonces esa era la idea nada más de dibujar ahí los monitos. Vamos a quitar los monitos, si no, nos van a estorbar. Ahí está. Ok, entonces ya vimos eso. Ahora, por ahí deben de estar fuerzas. Va a haber una fuerza por aquí, ¿sale? Esa fuerza va a ser debida a ¿qué? A la presión 1, ¿vale? Por ahí alguien me avisa que alguien se va a ausentar. Sí, no hay inconveniente, pero nos va a dar una práctica.
Y yo me acuerdo de algo, que la presión es igual a fuerza entre área, ¿sale? Entonces, aquí puedo despejar la fuerza. Fuerza es igual a presión por área, ¿va? ¿Qué presión? Ah, pues la presión va a ser aquí, la 1. ¿Qué área? Ah, pues el área que borré hace rato. Esta área que está aquí, ¿sí? Un chipi. Vale, entonces ya tenemos dónde sale la presión 1. Ahora, esa cosa no se está moviendo. ¿Por qué? Porque es un fluido estático. ¿Qué debe de pasar para que eso se mantenga? Porque si solamente estuvieran esas dos fuerzas allí, pues esa cosa se hunde. Debe de existir algo que lo mantenga ahí, ¿sale? Se llama fuerza boyante y es la fuerza debida a la presión número 2, ¿sale? Igual, va a ser la misma área, pero va a ser diferente presión. ¿Sí? ¿Más o menos me explico? Pero esa fuerza, ¿qué la genera? ¿Qué la genera? Ah, pues ¿te acuerdas que en algún momento platicamos sobre el principio de Arquímedes? Es del principio de... sí. Sí. Sí, un sí. cuerpo sumergido experimenta una fuerza ascendente igual al fluido del... Eso, ¿vale? ¿Y eso cómo se ve acá? Pues entre más vaya hacia abajo, mayor presión va a haber. Entonces esa presión va a estar actuando ¿sobre qué? Sobre la pared de mi cubito. Entonces, vamos a quitarla. Si estuviera eso, no en el piso, estuviera, no sé, en una mesa, bueno, tengo aquí una mesa, y aquí está mi elemento, pues no sería una fuerza boyante, sería una fuerza normal, ¿vale? Entonces, vamos a ponerla, ya está. Ahora, después, ¿qué sigue en ese tipo de elementos? Pues por ahí me van a decir, oye, te faltan fuerzas. Bueno, puede que sí, ¿no? Una fuerza que actúe de este lado, una fuerza que actúe de este lado. Pero esas fuerzas, ¿cómo tienen que ser? ¿Iguales? Iguales, ¿sale? Igual va a aparecer una por aquí y en la parte de atrás deben de ser iguales. ¿Por qué? Porque es la misma geometría y estarían sometidos a la misma diferencia de presiones. ¿Sale? Entonces vamos a quitarlo. Ahí está. Ahora sigue lo más interesante. Suma de fuerzas. Les voy a ayudar con las más fáciles. Suma de fuerza en X es igual a 0. Suma de fuerzas en Z es igual a 0. ¿Cómo debe de ser la suma de fuerzas en Y? ¿Igual a cuánto? Recuerden, eso no se mueve. ¿Acaso es igual a lo que pesa la cabeza de Bill? Sí, debe de ser 0. Dale. Sin miedo. Ok. Dices, oye, entonces, ¿para qué es todo eso? Si me estás diciendo que vale 0. Sí, pero mira, ese 0 se puede escribir de la siguiente forma. Lo que va a ser positivo. ¿Por qué? Por el sistema de referencia que puse acá. Entonces, yo puedo escribir lo siguiente. La fuerza debida a la presión 1 más el peso menos la fuerza debida a la presión 2 son iguales a 0. ¿Sale? Entonces, de ahí ya sé cómo calcular la presión, la fuerza a partir de la presión junto con el área. Okay, entonces quedamos que el presión 1 por el área más el peso menos la presión 2 por el área es igual a 0. Ok, pero también recuerdo algunas otras cosas. ¿De qué? Sobre el peso. El peso lo voy a poner aquí. El peso es igual a la masa por la gravedad y también tengo densidades entre... Eso no se ve bien. Borramos. Escribimos masa sobre volumen. ¿Sale? De aquí, de la densidad, puedo despejar la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. Ok, entonces puedo hacer la siguiente sustitución. Me dice ahí si está bien o me hace falta. Expresión 1 por área más, ¿qué sería? Densidad por volumen
por gravedad menos presión 2 por área es igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Vale. Y del cubito que yo tenía allá, tenía algo más o menos así, con mucha imaginación. Pues eso se puede calcular el volumen como el área de la base por la altura. Y esa altura que yo tengo aquí es Y1 y acá es Y2. ¿Sale? Entonces puedo escribir el volumen igual al área por Y2 menos Y1. Ok, entonces eso también me va a ayudar aquí para poder sustituirlo aquí. Entonces lo voy a volver a escribir. Ahí va. Presión 1 por área más densidad por Y2 menos Y1 por la gravedad menos presión 2 por área es igual a 0. De ahí puedo desaparecer el área. Aparece aquí, aparece acá, aparece acá. Bueno, no la desaparezco. Divido los miembros entre, bueno, ambos extremos, entre el área. ¿Sí? Sí. Yo creo que eso no hay tanto inconveniente. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar presión 1 más densidad por gravedad por Y2 menos Y1 menos presión 2 es igual a 0. Ahora voy a pasar las presiones del otro lado para que me quede lo siguiente. Me va a quedar densidad por gravedad por Y2 menos Y1 va a ser igual a presión 2 menos presión 1. Sale. Ahora voy a hacer algo interesante que se va a parecer a lo que ustedes hacen en cálculo. Voy a definir como dP, que va a ser presión 2 menos presión 1, y dy va a ser igual a Y2 menos Y1. ¿Sale? Ahora, con eso, puedo escribir lo siguiente. Voy a poner aquí densidad por gravedad va a ser igual a D, ¿no es cierto? Es dP, diferencia de presión entre cambio en la profundidad. ¿Es correcto lo que hice? ¿Sí? Y esa cosa se va a conocer como el gradiente de presión. ¿Sale? Por ahí en algunos textos pueden encontrarse que les aparece aquí un signo negativo. Ese signo negativo se va a deber a lo siguiente, que nosotros estábamos usando profundidades y en ese análisis donde sale el signo negativo están usando alturas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la presión 2 comparada con la presión 1? Pues la presión 1 sería igual, sería menor, ¿no? La presión 2 seguiría siendo mayor. Entonces, donde estaría el signo sería en las yes, ¿sale? O es más, vamos a verlo físicamente. Si yo voy hacia arriba, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Si voy hacia abajo, la presión aumenta, ¿sale? Creo que es más fácil verlo así físicamente. Ok, y con eso vamos a poder hacer nuestra práctica del día de hoy. ¿Vale? Falta algo aquí interesante. ¿Saben integrar eso? Lo voy a separar, voy a ponerlo como dP es igual a densidad por gravedad por dy. ¿Cómo se integra eso? Pues le pones una integral aquí de 1 a 2, de 1 a 2. ¿Sale? ¿Qué pasa con la densidad y con la gravedad, chavos? ¿Son constantes? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, puedo puedo escribirlo así. Voy a tener la integral de 1 a 2 de dP, que va a ser igual a la densidad por la gravedad
por la integral de 1 a 2 de y. Entonces, pues ya puedo integrar eso, ¿no? Eso de acá me va a quedar como presión 1, ¿no es cierto? Es presión 2, ¿no? Presión 2 menos presión 1 va a ser igual a densidad por gravedad por Y2 menos Y1. Ahora, quiero despejar la presión 2. Pues lo escribo. Presión 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1 más la presión 1. Y esto se parece a algo por ahí que habíamos visto antes, que era ¿qué? Presión absoluta es igual a la presión manométrica. O no vamos a dejar de que sea de presión manométrica, vamos a ponerle presión relativa. Presión relativa más la presión atmosférica. ¿Sí se parecen? Pues sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles? Se parecen estas dos expresiones, esta y esta. Creo que sí. Sí. ¿Por qué? Pues aquí tengo una presión. Tengo esto es presión hidrostática, ¿sí o no? El cambio de la presión con respecto a la profundidad. Y la que queda, pues es una presión de referencia, pues puede ser la atmosférica. Ahora, saber qué pasaría si nos piden que grafiquemos presión contra profundidad en una gráfica. Acá está presión, aquí arriba, en pascales, y aquí la profundidad en metros. Pues aquí me quedaría, si eso fuera lineal, me quedaría presión en pascales es igual a una pendiente por la profundidad más una ordenada. ¿Sale? La ordenada deben ser pascales, por aquí debe estar. La profundidad, pues está en metros. Entonces las unidades de la pendiente van a ser pascales sobre metro. Ahora de nuevo, se parecen estas expresiones que voy a marcar ahorita con verde, esta y estas, ¿se parecen? Sí. Son básicas, ¿no? Entonces, con la consideración aquí de que Y valga 0, ¿no? Y1 valga 0. ¿Sí? Pero podría ser una diferencia, no pasa absolutamente nada. Aquí la cuestión que yo quiero que observen es que la pendiente será igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y recuerdan que el peso específico, la magnitud del peso específico era igual a la magnitud del peso entre el volumen, y el peso es masa por gravedad entre volumen. Eso es igual a densidad por gravedad, ¿vale? Entonces, para un modelo de este tipo, la pendiente se va a interpretar como la magnitud del peso específico. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Y con eso vamos a poder hacer nuestra práctica del día de hoy, que está bastante entretenida. No se preocupen por eso, al ratito me recuerdan y se los paso, ¿va? Y eso nada más fue Sí, profe. para molestarlos por llegar tarde. Ay, no llegamos tarde. Son un minuto tarde. Ay, 1 minuto. Pues es un minuto. No es cierto, no estoy molestando. No, ¿Cómo? no A ver, pasa a nada. ver, a ver, a ver. Entonces, ¿todo lo que estaba haciendo al inicio no era de nada relevante para la práctica? Sí, es muy relevante para la práctica. Si lo que vimos ahorita no van a poder hacer su práctica. Sale. Por algo se llama práctica 4, gradiente de presión. ¿Sale? Ok. Vamos a ver. No se espante, está bastante entretenida y está fácil. Dice lo siguiente. Obtener los modelos gráfico y matemático de la presión métrica
en un fluido homogéneo en reposo. Ok, ahí es la grafiquita que dibujé al final. Después, objetivo B, obtener a partir del modelo matemático anterior la densidad y la magnitud del peso específico del fluido empleado. Vale, si recuerdan ahorita, quedamos que la pendiente va a ser igual a la magnitud del peso específico, ¿vale? ¿Cómo podría obtener? Recuerden, la pendiente es igual a la magnitud del peso específico y el peso específico es densidad por gravedad. ¿Qué tendría que hacer? Dividir la pendiente entre ¿qué? Profe, la ¿Vale? verdad no la entendí porque se trabó un poquito. ¿No me entendió que la pregunta o lo último que expliqué? La pregunta y lo último que explicó. Ok. Lo pongo aquí. Qué triste. Pero no soy yo, es el internet. ¿Sí? Chipi, no se preocupe. Lo siento. Tampoco, bueno, espero que entiendan que es algo que no puedo controlar tan fácilmente. Quedamos en esto, ¿no? Que la pendiente es igual a la magnitud del peso específico. O sea, aquí me dicen, a partir de eso, tú obtén la densidad. Pues eso está muy fácil, ¿no? ¿Cómo le hago? Nada más despejo. Densidad es igual a la pendiente entre la gravedad. Y ya quedó, ¿sí o no? Sí. Sí, es algo bastante sencillo, pero va. Después, explicar la relación que existe entre presiones absolutas, presión relativa y presión atmosférica. Creo que eso sí lo habíamos platicado, pero si no, lo podemos volver a poner aquí. Tengo lo siguiente, voy a tener una gráfica y voy a medir acá arriba presión absoluta en pascales y voy a tener algo de referencia y eso algo de referencia va a ser algo que conocemos como presión atmosférica, ¿vale? Voy a tener un punto A y un punto B, ¿vale? Las presiones que son mayores a la presión atmosférica se van a conocer como presiones manométricas, las presiones que son inferiores se van a conocer como presiones vacuométricas o de vacío. Y recuerden, yo puedo llegar al punto A de dos formas. Una puede ser directamente, pero para eso tendría que usar un instrumento que se llama barómetro. Otra forma es primero voy a la presión atmosférica y después voy a la presión de A. Entonces, la presión absoluta en el punto A sería igual a la presión atmosférica más la presión manométrica del punto A. ¿Sí me explico? Sí, Chip. Sí, sale. Ahora para la presión en B, pues primero voy a la presión atmosférica y después de ahí bajo. Pues eso se ve como una resta, ¿no? Entonces sería presión absoluta en B va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión vacuométrica del punto B, ¿vale? Y esas serían las relaciones que existen entre presiones absolutas y presiones relativas. Tanto presiones manométricas como vacuométricas son relativas. ¿Por qué? Porque toman como referencia la presión atmosférica. ¿Sale? Ok. Vale, después, inciso D. Objetivo D, perdón. Verificar la validez del gradiente de presión y la naturaleza intensiva de la propiedad llamada presión. Ya vimos que la presión es una propiedad intensiva, dado que recuerden que les comentaba que cuando iba en el metro me pisaba alguien que tenía tenis y después esa misma persona me pisaba con tacones, ¿sí? Para una misma masa se puede tener varias presiones, ¿vale? Entonces, vamos a ver, herramienta digital, dice, para esta práctica se hará uso del siguiente simulador de presión. Está bastante interesante. Déjenme lo pongo de este lado, un básico. Es más, lo pongo que cargue y continuamos con las sesiones. Cerramos este. Permitir. Ahí está, ya lo tenemos.
Ahora bajamos un poquito más. Dice, punto 3. Desarrollo de las actividades. Actividad 1. Identifique las características estáticas del siguiente manómetro diferencial y llene la tabla 4.1. Vale. Marca y modelo. Pues la marca aquí está, ¿no? Bacazo. Modelo. Pues 111. Ahí está. Rango, ¿de 0 a cuánto, chavos? De 0 a 5. a 5 pascales. Ok, está bastante sencillo. Después, la resolución. Me asomo yo de. Pues va de 1. Trae una rayita aquí. Entonces va de 0.5 pascales. ¿Sí o no? Sí. Sí, y la legibilidad, pues ya depende de cada persona, pero yo creo que podría ser buena, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, yo creo que sí podría ser buena. Dale, continuamos. Actividad 2. Observe la pantalla del simulador. Se muestra un manómetro diferencial en forma de U. Pues es este que está acá, ¿no? Aquí está. Escoja como líquido agua, seleccione el manómetro diferencial con el cursor y muévalo hacia arriba o hacia abajo para poder variar la profundidad. Seleccione otro líquido y repite el procedimiento. Observe que las unidades de la presión métrica están en hectopascales. Hectopascales tendría que pasar a pascales, ¿vale? Ahorita el simulador y vamos viendo cómo se llama. Dice actividad 3. Como líquido agua. Varíe la profundidad y la presión. P correspondiente. Complete las estructuras de un. Profe, sigue ahí. No, ya se fue. Ya regresé, chavos. No sé qué pasó con el Zoom. Es usted, profe. ¿Qué es internet, profe? No soy yo, es el internet. ¿Sí? No soy yo. Dale, les comentaba. Sí, está en internet. Déjenme me muevo un poquito. Vamos a hacer el modelo. ¿Ahora me escuchan? ¿Qué pasa? Vale, creo que ya debe de funcionar más o menos bien. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces me quedé en la actividad número 3, ¿no? Les decía que había que variar la profundidad desde 1 centímetro a 5, aumentando 0.5 centímetros en cada ocasión, ¿vale? Para pasarla a metros tengo que hacer lo siguiente, dividir entre ¿cuánto? Entre 100, ¿vale? Y la presión aquí en hectopascales va a ser directamente la que indique el simulador, ¿vale? Aquí mi recomendación es la siguiente, que agreguen una siguiente columna y le pongan presión en pascales, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer además de eso. Dice actividad 4, ubique en una gráfica los puntos experimentales obtenidos de la presión manométrica en función de la profundidad del agua en reposo. Ok, yo creo que es más conveniente que lo vaya explicando con una hoja de cálculo. ¿Cómo ven? Sí, está bien, Sí, profe. profe.
Sí, o ya son grandes y lo quieren hacer solito. No, yo creo que estamos mejor una hora de chiquitos. cálculo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tienen que ser grandes. Bueno, está bien, nada más por esta vez. Entonces, es la práctica 4. Entonces, ya está. Déjenme abrir un Excel por aquí. Van a ver que es bastante sencillo. Entonces, voy a poner esto aquí. Estoy acomodando, todavía no están viendo nada. Entonces, movemos esto. Acá. Entonces, hago pequeñito esto. Y yo creo que también necesito ver esto acá. Entonces, necesito aquí. Y necesito aquí centímetros. Necesito 10 metros. Y acá necesito pascales. Una presión en hectopascales. Presión en Pedido más brazos. Vale, pues. Sí. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Va a ser 1. Esto es igual a el de arriba más 5. Vale, entonces ahora sí les voy a compartir eso. Compartido, avanzado en la pantalla. Ahora están viendo mi reguero aquí en la pantalla, pero vamos a mover. Ahí a modo de que se vea el simulador. Sale, se ve bastante bien. Entonces lo voy a hacer para el agua. Vean, tengo una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y una profundidad de 0 centímetros. Entonces ahí me decía, toma el manómetro y empieza a moverlo. Lo empieza a mover, lo muevo y no se alcanza a notar mucho, pero esta cosa se deforma. El sensor es el cubito rojo. Vamos a ver qué otro fluido tenemos. Tenemos mercurio. El mercurio es más denso, entonces, vamos a ver. Y yo creo que ahora sí se nota cómo se deforma. ¿Sí? Sí. Sale, entonces me regreso. Ahí está. Entonces le voy a poner aquí agua y empezamos. Le bajo 1 centímetro. Ahí está, 1 centímetro. Y ahí en 1 centímetro, ¿cuánto tengo en hectopascales? 0.98. ¿Sale? Después, me voy a 1.5. Me pasé ahí. Me volví a pasar. Creo que puedo mover aquí. Ahí está. 1.5 y me da 1.5 hectopascales. Después ya para no tardarme tanto, le ponemos 2.0. Ok, me da 2 hectopascales. ¿Sale? Ahora quiero 2.5. Vamos a manipular. 2.5 me da 2.5 hectopascales. Pues como que ya sería más fácil deducir los valores. Pues vean, aquí ya cambió, ya no fue 3, ya fue 2.9. 2.9, vamos a 3.5. 3.5 me da, me pasé 3.6. 3.5 me da 3.4. 3.4. Después vamos a 4. 3. ¿Está? Me da 3.9. 3.9. Después en 4.5 me da un valor de, me pasé, 4.4. ¿Vale? 4.4. Y finalmente, al fondo 5, me da 4.9. Vale, ya tengo los valores. Me hace falta pasarlos aquí. Entonces sería es igual a S entre 100. Vale. Entonces aquí lo arrastramos. Después aquí, pues esto va a ser igual a esto por 100. Y lo arrastramos. ¿Vale? Esta última es la columna que les digo que recomiendo agregar. Vale, vamos a ver qué otra cosa nos pide. Ya tenemos la actividad 3. Ahora en la actividad 4, la de la gráfica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ustedes lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en Excel. ¿Desde qué? Desde agregar una gráfica de dispersión.
Le picamos aquí y va a ser la presión contra la profundidad, ¿vale? Y esto va a ser la presión, entonces esto va a ser Y y esto va a ser X. ¿Por qué? Porque esas dos están en el sistema internacional. Entonces selecciono y le pongo insertar, ahora sí, el gráfico, dispersión, está, se ve bastante bien, pero me hace falta seleccionar los valores de X. Selecciono mis datos, los edito y pongo los de X, que son estos. ¿Vale? Damos a aceptar y ya quedó. Ahí está la gráfica de dispersión, chavos. ¿Vale? ¿Qué le haría falta a esta gráfica? Pues ponerle aquí las unidades, ¿no? ¿Qué tengo en cada lado? Aquí tengo profundidad en metros y del otro lado tengo presión en pascales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Vale? Ahora, el 5 dice, obtenga el modelo matemático de la presión manométrica en función de la profundidad del agua en reposo. Sale. Ustedes, en este caso, si se dan cuenta, ya no nos dice usen mínimos cuadrados. Pues podemos usar algo que ya sabemos, ¿no? Escribimos aquí, pendiente, y le ponemos que esto es igual a la pendiente. ¿Sí? Entonces selecciono valores de Y contra valores de X, cierro paréntesis, y ya, me dio la pendiente. Ahora necesito la ordenada. Voy a ponerle B, es igual a intersección eje, y vuelvo a seleccionarlo, coma, valores, ¿vale? Cierro paréntesis, y ya quedó, ¿vale? Otra, más fácil, le pongo clic derecho aquí, agregar línea de tendencia, presentar ecuación, y es más que el coeficiente de correlación. Y me da lo mismo, ¿vale? Entonces ahí ya tengo mi modelo, pero a mí me lo están pidiendo de una forma en específico. ¿Cuál forma en específico? Pues aquí voy a hacer unas anotaciones. Voy a tener la siguiente, me va a quedar algo más o menos así. Presión en pascales es igual a 9693.33 con algunas unidades. Todavía no le pongo. Eso está multiplicado ¿por qué? Por la profundidad en metros más una ordenada que va a 3.422. Desde la ordenada, pues deben de ser pascales, ¿vale? Entonces, las unidades de la pendiente van a ser pascales sobre metro, ¿sale? Así quedaría mi ecuación. ¿Sí me siguen hasta aquí? Ok, no le entendí a alguien que estaba hablando por ¿tenía duda o era el comentario? ¿No? Ok, a ver, esto ya me puso a pensar. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Vale, lo que pasa es que no alcancé a escuchar el comentario de, creo que era una compañera y no alcancé a escuchar. ¿Vale? Pero si no, ahorita me vuelves a decir, ¿va? Entonces continuamos. Vamos en la número 6. Dice, realiza el modelo gráfico de la presión manométrica en función de la profundidad del agua en reposo. Ok. ¿Es eso? Pues primero lo que hicimos fue aquí la gráfica de dispersión. Después obtuvimos la ecuación y finalmente lo que nos piden, pues es la línea de tendencia, ¿no? Ahora ya no van a ser los puntitos, va a ser la línea de tendencia. ¿Vale? Recuerden aquí, metros y presión en pascales. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a ver qué otra cosa sigue. Pues aquí dice actividad 7. Seleccione como líquido mercurio, varíe la profundidad y mida la presión P correspondiente. Llene la tabla 4.3. Recuerde que H es el prefijo para hecto. Entonces, esto se parece mucho a lo que ya hicimos con el agua, ¿sí o no? Sí, profe. Básicamente es lo mismo, después nos va a pedir
Actividad 8. Ubique en una gráfica los puntos experimentales obtenidos de la presión manométrica en función de la profundidad del mercurio en reposo. Pues es lo mismo, la 9. Obtenga el modelo matemático también. Actividad 10. Realice el modelo gráfico. ¿Sale? Es lo mismo que ya hicimos, pero para el mercurio. Ahora en la actividad 11. Determine de ambos modelos matemáticos la magnitud del peso específico y el valor de la densidad. Pues aquí voy a poner un comentario. ¿Vale? El peso específico es igual a qué cosa, chavos. A la pendiente, ¿sí o no? Sí. Sí. Y la densidad va a ser igual a la pendiente entre la gravedad. ¿Vale? Entonces, eso no hay inconveniente. Actividad 12 dice lo siguiente: con ayuda de la explicación del profesor y de la gráfica siguiente, identifique dos aplicaciones cotidianas de la presión manométrica y de la presión vacuométrica. ¿Vale? La presión manométrica, el ejemplo más sencillo que se me ocurre es la olla de presión. ¿Sí? ¿Para qué sirve la olla de presión, chavos? Creo que sí lo habíamos comentado. Ahí está la olla de presión. ¿Para qué sirve? Díganme. ¿No? ¿Nadie? Para cocinar. Para cocinar. ¿Pero qué diferencia hay entre usar una olla de presión y una olla convencional? ¿En cuál se cocen más rápido los alimentos? En la depresión. En la depresión, claro que sí. ¿Por qué? Pues la temperatura del agua, bueno, la temperatura de ebullición del agua es, a nivel del mar, es de 100 Celsius, ¿sale? A nivel de la Ciudad de México es como de 96, más o menos, ¿no? Celsius. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Pues cuando el agua empieza a cambiar de fase, se empieza a transformar en vapor. Y el vapor, a no tener hacia dónde irse, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular y entonces va a generar una presión, ¿sale? Y esa presión que va a ocasionar que le cueste más trabajo a este líquido aquí cambiar de fase, y por lo tanto va a tener que aumentar su temperatura. Entonces, pues, si la temperatura es 96 sin tapa y con tapa no se llega a 120, pues entonces se van a cocer más rápido los alimentos, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y una aplicación de una presión vacuométrica, ¿cuál podría ser? Pues cuando toman pues algún fluido mediante un popote. Sí, aquí está esto lleno de fluido, ¿sale? Y aquí está el popote. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esa cosa fluya? Pues lo empuja la presión aquí, la presión atmosférica, y acá debe de hacer una presión vacuométrica. ¿Para qué? Para que el fluido suba por aquí y vaya hacia la derecha, ¿sale? Esas podrían ser aplicaciones. Ustedes por ahí pueden buscar más. Sí, ok, vamos a ver qué más nos piden. ¿Qué dice? No lo quiero ver, ahí está. Ok, ya está. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Y vean, se parece mucho al dibujito que hice hace rato, ¿no? Pero aquí está más detallado. Entonces, vamos a ver qué otra cosa. Ya se movió mucho. Nos están pidiendo en la práctica. ¿Qué pasa? Se traba. A ver. Entonces, ¿por qué se funciona bien? Ahí está la manita. Vale, me fui muy abajo. Entonces, vamos a ver. No, esto ya lo habíamos visto. Se fue muy arriba. Ok. Presentación. Íbamos, ¿en dónde íbamos? Sí, íbamos aquí. Aquí ya lo vimos. Aquí estaba. Ahí vamos en esta parte. ¿Vale? Después, ya sigue el cuestionario. Dice lo siguiente: ¿cuál es el modelo matemático de la presión manométrica en función de la profundidad? Ok, ¿ahí qué tendrían que escribir? Pues tendrían que escribir un modelo. De hecho, son dos modelos. ¿Cuáles? Pues el que ya tengo aquí, que está en amarillo, que es para el agua en reposo,
y tendrían que poner el otro, el que es para el mercurio, ¿vale? Después, con base en la actividad 12, escriba la ecuación que relaciona las presiones absoluta, manométrica y atmosférica en un punto dentro de un fluido en reposo. Pues esto también es I. En ese caso sería esta expresión, ¿vale? La presión manométrica y después, en el punto número 3, de lo siguiente. Con base en la actividad 2, se escriba la ecuación que relaciona a las presiones absoluta, barométrica y atmosférica. Ok, entonces esta sería para el punto número 3, este es para el 2, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe, ¿me lo podría repetir otra vez eso último que dijo? Es que ya no lo entendí. Ok, ¿qué es esto? Esto de aquí, mira, del punto 2 y el punto 3 nos están pidiendo que escribamos ecuaciones que relacionan a la presión atmosférica con la manométrica y la barométrica, ¿sale? Pero eso está acá arriba, aquí, pero nosotros ya lo habíamos revisado antes. Entonces, aquí le estoy indicando que en el punto número 2, pues es esto que tengo aquí, ¿sí? Y en el punto número 3 es esto que tengo acá. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Sí, perdón, estaba muteado, pero sí, gracias. Sí, ya Vale, entendí. hasta. Dice, ¿existe alguna... Ok, vale. Dice, ¿existe alguna relación entre los modelos matemáticos obtenidos y la ecuación del gradiente de presión? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está mi modelo, este está en amarillo, y se tiene que parecer a lo del gradiente de presión. Pues sí, sí se parece, ¿no? ¿Cómo cambia la presión respecto a la profundidad? Pues sí, es básicamente la interpretación. Después, ¿es la propiedad, es la presión una propiedad intensiva? Sí. ¿Por qué? Porque para una misma masa puedo tener diferentes presiones. ¿De qué va a depender? De la geometría, más que nada del área, ¿va? Y finalmente, ¿es la presión una cantidad física, escalar o vectorial? Ya lo habíamos platicado, quedamos que era escalar. ¿Por qué cosa, chavo? Tengo una pelota, aquí va a estar aplicada presión hacia todas las paredes, en todas las de la pelota. ¿Por qué? Porque si tuviera una dirección diferente, pasaría esa esférica. Entonces, tiene un diferencial, la presión actúa sobre una explicación. ¿Vale? Profe, se trabó la mitad de lo que dijo, pero creo que sí. Ok, les he platicado de una pelotita que no tiene una derecha, ¿vale? Yo creo que ahorita ya con trabajo. No se tiene ni madre. Métele nitro, papi, acaba la reunión.